Soy Juan Carlos Marín Marmolejo, cirujano de la Universidad de Caldas, docente de pre y posgrado de la misma, y vamos a hablar hoy de cáncer de próstata. Tenemos que el cáncer de próstata tiene una prevalencia del 59% y mayor de 79 años. Tenemos también que decir que para el año 2012, 1.1 millones de personas tenían diagnosticado cáncer de próstata. Y es bueno también mencionar las estadísticas de Colombia, como estas que tenemos acá, que en febrero del año 2021, o sea, este año que cursa, o este año en curso, se reportaron 44.550 casos en Colombia de cáncer de próstata. Es una enfermedad más frecuente en afroamericanos y más común en el norte de Europa y, en los Estados Unidos de Norteamérica, y es menos común en Asia, América Latina y África. ¿Cuáles son los síntomas de presentación del cáncer de próstata? Entonces tenemos la micción frecuente, especialmente nocturna, la dificultad para evacuar la vejiga de manera completa, el dolor al orinar o el ardor al orinar, e inclusive se puede presentar ocasionalmente sangrado en la orina o sangre en semen. Pero estos síntomas no son totalmente específicos de cáncer de próstata, porque pues, una hiperplasia prostática, una prostatitis u otras enfermedades pueden causar esta misma serie de síntomas sin necesariamente ser patognomónicos de cáncer de próstata. El tipo histológico del cáncer de próstata es el adenocarcinoma. Su localización o pues su forma de localización es generalmente un tumor bien localizado. Y en Europa y otros lugares se reportan hasta 3.700 casos nuevos por año. El cáncer de próstata, igual que otros cánceres, pues tiene tendencia a la invasión. Y obviamente la medida que invade se estadifica o nos permite estadificarlo. Entonces, cánceres en etapa 1 y 2 generalmente son localizados a la parte propiamente prostática, mientras que cánceres en la etapa 3 ya son con compromiso extracapsular e inclusive invasión de vesículas seminales. Y ya en la etapa 4 ya es un tumor que invade estructuras vecinas, como el tabique vagino-rectal, el tabique recto-vesical. Aquí tenemos la clasificación, ¿cierto? Los tumores localizados son considerados T1, T2 y los tumores avanzados son T3, T4. El numeral N1 corresponde a presencia de ganglios linfáticos y el M1 corresponde a metástasis a distancia, que generalmente son o ganglionares o con compromiso óseo. Es una enfermedad que compromete generalmente personas mayores de 50 años, predominio por encima de los 65. Algunos de ellos tienen historia familiar de cáncer de próstata y hay generalmente un consumo de dieta rica en grasas. En cuanto a factores preventivos, pues se ha preconizado el selenio y la vitamina E, pero estudios recientes no confirman que realmente sean protectores para cáncer de próstata. En cuanto al antígeno prostático, pues es el método, digamos, de tamizaje y un método para evaluar el pronóstico. Entonces se hace casi que de rutina en todos los pacientes con cáncer prostático o con sospecha del mismo. Nos permite clasificar el riesgo del paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto para enfermedad localizada, y ya pues habrá otros parámetros para enfermedad avanzada. Cuando es de riesgo bajo, pues el PSA es menor de 10, cuando es intermedio está entre 10 y 20 y cuando es alto es mayor de 20. Ese riesgo también hay que tener en cuenta otros factores para completar digamos, el puntaje, y es la clasificación de Gleason, o el compromiso de Gleason, y obviamente la estadificación. Como pueden ver ustedes, generalmente tumores T2 son tumores localizados, tumores T3, T4 son tumores avanzados. El diagnóstico se establece, pues ya lo sabemos, por la clínica
por el tacto rectal, por el ultrasonido de la biopsia y algunas medidas de imagen adicionales. Entonces, usamos estos métodos para hacer el diagnóstico del cáncer de próstata. Las imágenes avanzadas como la resonancia magnética y el TAC generalmente se usan para evaluar la presencia de metástasis a distancia. En cuanto al ultrasonido, pues digamos que es el método más frecuentemente usado y casi que estándar en la evaluación de la próstata. Y ahí se le suma no solamente el tacto rectal, sino el PSA, el tino de la próstata, y con eso pues ya se logra establecer muy cercanamente las condiciones de la posible lesión prostática. La ecografía detecta hasta el 60% de las lesiones y permite la biopsia dirigida de las mismas. La biopsia puede ser transperineal o transrectal y ya veremos pues un poquito sobre esto. Bueno mencionar que el tacto rectal combinado con la ecografía o el ultrasonido pues es muy bueno para estadificarlos y definir bien el estadio 3. En cuanto a la biopsia, pues se puede hacer, como ya lo dijimos, transrectal o transperineal, y estudios realizados en Europa muestran que la vía transperineal es mucho menos riesgosa, con menor morbilidad que la vía transrectal. Y eso es lo que se aconseja pues por parte de la Sociedad Europea de Oncología. Las muestras que se obtengan, obviamente todas deben empacarse por vía, pues de forma individual, y esto puede garantizar un análisis más adecuado histopatológico. Tenemos pues que la ecografía transrectal es un método bastante bueno, una certeza del 67%, pero cuando se usa ecografía contrastada y algunos centros lo usan, entonces su sensibilidad puede ser mayor que otros métodos. En otros centros también tenemos la posibilidad de evaluar la próstata con, digamos, elastografía prostática o con biopsia dirigida por resonancia. Obviamente, pues todos sabemos que los flujogramas en las guías son unas cosas y la realidad es otra. Entonces depende de dónde estés trabajando, con qué equipo humano cuentes y con qué equipo tecnológico dispongas, que de esa manera pues podrás usar un método u otro o usar inclusive métodos más avanzados. Como lo mencionamos, la tomografía y el PET-SCAN son muy buenos para definir sobre todo el compromiso sistémico metastásico, más que evaluar localmente la próstata. Aquí vemos algunos de los patrones de Gleason, que saben ustedes que son de pronóstico, y entre mayor el número de Gleason, pues el pronóstico se compromete más, y a eso hay que sumarle lo que ya habíamos dicho, la estratificación por ultrasonido o por resonancia, más la presencia de un PSA elevado. Aquí vemos pues que obviamente entre más elevado el Gleason, pues significa que el tumor es más mal diferenciado o muy pobremente diferenciado, y eso afectará el pronóstico obviamente. El tamizaje es importante. El tamizaje o screening en inglés es el método adecuado para evaluar los pacientes a riesgo. Y aquí vemos pues que principalmente se recomienda en afroamericanos, en hombres mayores de 45 años que tengan antecedentes de cáncer prostático en la familia, y en todo hombre mayor de 50 años. Esas son las recomendaciones básicas y claves del tamizaje con PSA en cáncer de próstata. ¿Qué tenemos con relación al tamizaje? Pues que el seguimiento en Europa en estudios recientemente publicados de hasta 16 años de seguimiento muestran un 25% de reducción en la mortalidad por cáncer de próstata. Más sin embargo, a pesar de múltiples estudios que se han hecho con el PSA, su seguimiento y teniendo en cuenta la estadificación del cáncer de próstata, pues se ha observado que la detección no está afectando la supervivencia global por el mismo. No la está alterando. En cuanto al nivel elevado del nivel antígeno prostático, entonces se debe confirmar
Una vez confirmado, la Sociedad Europea de Oncología recomienda la resonancia magnética prostática y hacerle inclusive una biopsia dirigida por resonancia magnética prostática. La biopsia puede ser positiva o negativa y si es positiva, entonces pasamos a definir si estamos al frente de una enfermedad localizada o una enfermedad avanzada. La localizada ya dijimos que puede ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, y que la presencia de una lesión de intermedio o de alto riesgo amerita evaluación de lesiones metastásicas a distancia. Entonces recordemos que los pacientes de bajo riesgo con tumor localizado son aquellos T1 o T2, una clasificación de Gleason menor de 6 y un PSA menor de 10. Y en la medida que el PSA aumenta, entonces ese riesgo aumenta. Lo mismo cuando el Gleason es mayor, pues ese riesgo aumenta y se clasifica hasta de alto riesgo. Entonces, el riesgo intermedio y alto riesgo es donde ellos tienen posibilidad de tener metástasis. No quiere que las tengan, hay que investigarlas. Y por eso se recomienda pues una tomografía completa o una resonancia magnética o un PET scan. Aquí tenemos entonces solo para señalar que las metástasis frecuentes del cáncer de próstata a otros órganos son las siguientes: a huesos, a ganglios linfáticos, a los pulmones y al hígado. Entonces son los sitios que blanco, los targets que tenemos que buscar. En cuanto a la evaluación de la metástasis ósea, tenemos aquí un pequeño cuadro comparativo entre diferentes métodos y vemos cómo la espectrofotometría con tomografía es un método con una buena sensibilidad y especificidad, pero lo es aún mejor la resonancia magnética nuclear y lo es aún mejor el PET scan como tal, los cuales pues ustedes ven que el PET scan supera pues con creces a los demás métodos. Entonces, ese es el método de elección que debemos escoger para evaluar metástasis. Muy bien, ya pasando entonces al tratamiento, porque ya hemos definido pues el riesgo y hemos definido cómo está localizada la enfermedad o no, qué nivel de PSA tiene y todo esto. Hemos confirmado el diagnóstico por biopsias. Entonces, tenemos que hay tratamiento por la enfermedad localizada y hay tratamiento por la enfermedad avanzada. La localizada pues depende del riesgo. Entonces tenemos en la bajo riesgo la braquiterapia, la prostatectomía radical. En riesgo intermedio la radioterapia radical más neoadjuvania con antiandrógenos. Y los de alto riesgo pues una terapia prolongada con antiandrógenos más radioterapia radical. Y se puede recurrir a la neoadjuvania con docetaxel. Hay que superar todo eso dependiendo de las condiciones del paciente, o hacerle una prostatectomía radical más linfadenectomía. Ya en los casos avanzados, entonces se recomienda la neoadjuvancia con antiandrógenos, con radioterapia radical, agregarle un docetaxel y recurrir a la resección prostática radical con linfadenectomía. Entonces, opciones de tratamiento hay, como pueden ver ustedes. En cuanto a la enfermedad metastásica, entonces hay otras líneas de tratamiento que generalmente incluyen la terapia antiandrogénica con algunos de los nuevos quimioterápicos disponibles en el mercado, como la palatamide, o el abiraterone, o el docetaxel. E inclusive, pues, en algunos casos se puede recurrir a la castración y complementar con algunos quimioterápicos como el docetaxel o la enzalutamide, ¿cierto? Y dependiendo pues, de la situación, puede haber una segunda línea de tratamiento con abiraterone o con enzalutamide. O sea, ¿qué opciones tenemos? Opciones de tratamiento tenemos para controlar la enfermedad. Solo para recordar, entonces, nuevamente, están los pacientes de bajo riesgo, están los pacientes de alto riesgo intermedio. Ahí están las opciones de tratamiento: la terapia endogénica, vigilancia activa, braquiterapia en bajo riesgo o prostatectomía radical. En los de riesgo intermedio también puedes hacerse lo mismo: la vigilancia activa o braquiterapia por radioterapia total, radical o resección de la próstata. En los de alto riesgo, entonces, diferentes esquemas hay. Puede ser la
por tratamiento radical con linfadenectomía, o la neoadjuvancia con antiandrógenos y agregarle a eso algún otro tipo de tratamiento como la radioterapia o la adyuvancia. Bueno, conclusiones, pues la enfermedad es una enfermedad en mayores de 65 años, más en países del hemisferio norte. El tamizaje se hace con el antígeno prostático específico. La biopsia se hace dirigida por ultrasonido o por resonancia magnética. Existen varias opciones de tratamiento. El cáncer se asocia a veces a cáncer de recto y las metástasis son más frecuentes al hueso. La supervivencia, es bueno señalarla que a 5 años tenemos que los estadios 4 tienen un promedio de supervivencia del 28%, la enfermedad localizada en estadios 1 y 2 cerca del 100%, la enfermedad regional o estadio 3 cerca de un 100% y la combinación de diferentes estadios está en un 98%. O sea que digamos que no es de tan mal pronóstico la enfermedad. Eso podemos concluir. Cualquier duda pueden entrar en contacto conmigo a través del correo institucional o de mi correo personal y pueden escribirme y estaré atento a resolver cualquier inquietud. Muchas gracias por todo, muy amables. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.